En esta clase nos vamos a ocupar de la palabra como una unidad del nivel de análisis morfológico. Al pie de la diapositiva se encuentra la mención al autor de lectura obligatoria, quien aborda los aspectos teóricos que vamos a desarrollar en esta clase. Según Jesús Pena, la palabra es una unidad de rango intermedio entre el morfema y el sintagma. Como hemos visto en las clases anteriores, el morfema es una unidad mínima del análisis morfológico con significado. Por otra parte, el sintagma es una unidad que todavía no hemos abordado y que abordaremos en próximas clases, pero que podemos entender como una frase. Como se ve en el cuadro, la palabra se encuentra entre el morfema y el sintagma. Por ejemplo, si yo tengo la palabra llavero, puedo analizar que la palabra llavero tiene un morfema que es ero, pero que a su vez esa palabra puede formar parte de una unidad mayor, que es un sintagma, como el llavero nuevo. En tal sentido, se observa en ese gráfico de qué modo la palabra aparece como una unidad de rango intermedio. Jesús Pena se dedica al estudio de la palabra y para hacer este estudio determina que la palabra no es una unidad global de todas las lenguas y que las características que él va a mencionar tampoco son generales, sino que hay excepciones. Pero estas características sí nos ayudan a entender la palabra en el sentido más formal de la lengua. Jesús Pena se referencia a algunas características externas que nos permiten definir la palabra y a características internas. Menciona en cada caso 3 características. En el caso de las externas son las relaciones que tiene la palabra o están dadas por las relaciones que tiene la palabra con unidades o secuencias que están a su alrededor. En tal sentido, nosotros nos estamos refiriendo a la palabra como una integrante de una unidad más amplia que tiene determinadas características en relación con los elementos que la van a acompañar. En ese caso, Jesús Pena brinda 3 características: posibilidad de cambiar su posición en la secuencia, separabilidad y pausa potencial. En el primer caso, cuando hablamos de posibilidad de cambiar su posición en la secuencia, es una explicación muy fácil. ¿Por qué? Porque lo que trata de demostrar Jesús Pena es que la palabra puede moverse dentro de la emisión en que se encuentra y el resultado de ese movimiento es gramatical. Queda un texto comprensible. Por ejemplo, él siempre va a casa, él va a casa siempre, siempre va él a casa siempre va él. Como vemos, el adverbio siempre va cambiando su posición dentro de la emisión y aun cuando cambie su posición, el resultado es una emisión gramatical. Lo mismo pasa con el segmento que se encuentra al lado de este ejemplo. Es decir, en síntesis, las palabras pueden cambiar la posición dentro de una secuencia sin que eso dé un resultado agramatical. La segunda característica que da Jesús Pena para la palabra es la separabilidad. Con separabilidad, lo que el autor está indicando es que entre 2 palabras es posible insertar una o más unidades. Quiere decir que entre una secuencia yo puedo insertar otras unidades y el resultado va a ser también gramatical. Por ejemplo, en la secuencia el chico es de Juana, yo puedo insertar una secuencia como el chico más grande es de Juana o el chico que ves ahí es de Juana. En ese caso yo inserto un elemento, separo chico de es y la secuencia que queda es una secuencia también gramatical. Por último, la última característica que da externa en relación con la palabra es la pausa potencial. Cuando se refiere a la pausa potencial, dice que el hablante puede hacer una pausa antes o después de determinada palabra. Y también el resultado es un resultado gramatical. En el ejemplo, el chico es de Juana, yo puedo decir, el chico es de Juana. O puedo decir, el chico es de Juana. O puedo decir, el chico es de Juana. Y hago una pausa potencial. El resultado es un texto comprensible. En el caso de las características internas de la palabra, ya no se refiere al autor a las unidades que están alrededor de la palabra, sino a las características internas, es decir, a los elementos que la constituyen, a su estructura interna. En este caso, Pena señala nuevamente algunas características. Por ejemplo, orden fijo de los morfemas,
inseparabilidad e imposibilidad de pausa potencial. En el primer caso, en el caso del orden fijo de los morfemas, lo que sabemos es que nosotros no podemos alterar el orden en que aparecen los morfemas de una palabra. Por ejemplo, ante la palabra destapador, yo no puedo modificar el orden de estos morfemas. En destapador tengo un morfema des, que es un prefijo, la raíz, que es tap, a, que es la vocal temática, otro morfema, y dor, que es otro morfema derivativo. En este caso, yo no puedo alterar el orden de los morfemas y decir des, dor, tapa u otra combinación, porque no formaría parte del léxico de nuestra lengua. En tal sentido, los morfemas dentro de la palabra tienen un orden fijo. La segunda de las características es la inseparabilidad, es decir, que los morfemas no se pueden separar ni sacar. La inseparabilidad de los morfemas no es posible extraer ningún elemento, porque si yo extraigo un elemento, el resultado también es un resultado que daría lugar a una palabra que no forma parte de nuestra lengua. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo, destapador, yo puedo, si saco un morfema, me queda tapador o desador, que no son palabras que existan en el español. Y la última característica que da acerca de la palabra en cuanto a su constitución interna es la imposibilidad de pausa potencial. Así como veíamos que una de las características externas de la palabra era la posibilidad de hacer una pausa potencial, desde el punto de vista interno yo no puedo hacer esa pausa potencial. ¿Por qué? Yo tengo la palabra destapador, pero no puedo pronunciar dor. ¿Qué quiero decir? Se puede pronunciar, por ejemplo, si yo estoy haciendo un dictado o si estoy enseñando a alguien a escribir, pero en realidad en una emisión cotidiana, normal, no realizamos pausas potenciales entre los morfemas. Por lo tanto, una característica interna de la palabra es la imposibilidad de realizar pausas potenciales en una emisión hablada.